Bueno, hoy vamos a hablar del tiempo del fin, o del fin de los tiempos, o algo así, que es algo que siempre despierta muchas expectativas. Ayer estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre y jugábamos a las películas. ¿Cuántas películas hay que tratan acerca del fin del mundo? Desastres por ahí que ocurren por causa de las guerras, o que vienen los extraterrestres o un meteorito y que el mundo se acaba y todo esto. Es algo que yo creo que a todo el mundo le genera cierta preocupación, ciertas expectativas. Ahora que se habla tanto también del cambio climático, que vamos a destruir el planeta y todo ese tipo de cosas, y guerras y demás. Pues vamos a empezar a hablar, porque lo que viene de aquí en adelante es una serie de predicaciones que van a insistir en este tema del fin de los tiempos o del fin del tiempo, y que en la teología o en la dogmática cristiana se suelen agrupar bajo un nombre que es escatología. Eschatos significa final. Entonces la escatología es la doctrina que tiene que ver con las cosas que acontecen al final de los tiempos. Sabemos que este mundo ha tenido un principio. Protología es la doctrina que estudia las cosas del principio, la creación, y escatología estudia pues lo que hay después, cuando se acabe todo esto que estamos viendo y viviendo. Normalmente, y lo digo porque pues como me toca hacer la introducción a este tipo de enseñanza escatológica, pues normalmente se entiende que hay cuatro posturas en escatología en general. Luego esto se puede matizar mucho, pero hay cuatro posturas. La primera es la postura que se llama preterista, que lo que dice más o menos, entiende la escatología o la enseñanza bíblica como entendiendo que estas cosas que hablan del futuro en teoría, en realidad ya se cumplieron en el pasado. Que entienden que estas enseñanzas, por ejemplo, lo que vamos a leer hoy, lo que vamos a comentar hoy, se dio para los discípulos, para que los discípulos lo entendieran, porque si no, ¿para qué se estaba diciendo? Era para ellos, o sea, para tiempo pasado, la gente que vivía con Jesús. Hay otros que consideran que esta enseñanza es para nosotros, que es una enseñanza fundamentalmente para el presente, para las personas que viven en lo que algunos han dado en llamar la era o la época de la Iglesia. Desde que Jesús se fue hasta que vuelva, tenemos estas enseñanzas para la Iglesia actual, para la Iglesia del presente. Y hay otros que consideran que estas enseñanzas escatológicas apuntan sobre todo a la generación del futuro, a la generación que va a vivir cuando se produzcan esos últimos tiempos. Hay muchos autores, muchas personas dicen, es que esos tiempos son ahora, porque esto fue escrito para los que van a vivir al final de los tiempos, para que no les pille por sorpresa, para que sepan lo que va a pasar. Es una enseñanza futura para la Iglesia del futuro, para la Iglesia del fin de los tiempos. Y hay por último una postura, digamos, atemporal, que lo que viene a decir es que estas enseñanzas tienen que ver con verdades que no tienen que ver con el tiempo, que son verdades atemporales, que encierran principios espirituales que valen para todas las épocas, pero que no tienen que ver exactamente con un cumplimiento literal en la historia. Estas son las cuatro posturas que hay generales y ahí las dejo. Ahí las dejo. Cada escuela, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno pues apunta o se suele inclinar por alguna de estas opciones, y a veces pues cogen un poquito de una, otro poquito de otra. Es lo que se llama eclecticismo, coger un poquito de cada sitio. Bueno, yo me imagino que también tengo mi postura, pero lo que me gustaría sería leer el texto que nos toca hoy, y fundamental, leer el texto en su contexto.
para poder entender estas enseñanzas y todas las demás, pero estas también, es muy importante saber en qué marco se inscribieron, en qué momento se produjeron. Y eso es lo que me gustaría que mirásemos hoy. Porque si uno saca las enseñanzas del contexto, ¿qué es lo que pasa? Si uno pues, coge y oye, por ejemplo, una predicación que empieza pues, por el texto que yo quiero comentar, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas y qué será de tu venida y del fin del mundo? Pues ahí podéis encontrar, sin ir más lejos, en YouTube, un montón de cosas de lo más variopintas y variadas. Y si uno lo saca del contexto, yo creo que se puede perder un poco o bastante. Es que estas enseñanzas tienen que ver con la Iglesia, tienen que ver con Israel, con el pueblo de Israel, tienen que ver con el Israel del futuro, tienen que ver con los que somos medio pensionistas, tienen que ver con... Puedes oír cualquier barbaridad. Vamos a mirarlo en el contexto, porque esta es una ventaja de lo que estamos haciendo aquí. Estudiar la Biblia de manera sistemática, empezar por el principio de un texto bíblico e ir continuando poco a poco. Y hablaba Ruth de los grupos caseros y lo importante que es, de verdad. Esto, por más que se estudie, cada vez se puede aprender más y más y más. A ver, vamos al contexto, no me enrollo mucho más. ¿Dónde está pasando esto que voy a leer en el capítulo 24? O sea, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? Alguien que me dé una pista por si acaso estoy perdido y resulta que no sé yo muy bien por dónde nos andamos. Que lo sé porque me lo he mirado, pero bueno. ¿Dónde estábamos? Eso es. Y esos ayes a los escribas se producen ¿dónde? Dos partes en el Evangelio de Mateo. Ya he oído la palabra Jerusalén. La primera parte del Evangelio de Mateo, Galileo. La segunda parte, Galilea, perdón. La segunda parte, Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, ¿dónde? O sea, según llegan a Jerusalén, van a un sitio. Está muy clarito. Y es importante. Si tú lees este texto, gracias David por repasarlo tan bien como lo hiciste la semana pasada. ¿Dónde van? Van al templo. Esto es. Y como sabemos ese contexto, nos va a ayudar a entender mucho, muchísimo, creo yo, lo que viene a continuación. Es que van al templo. El templo, pues Jesús tira las mesas de los cambistas. ¡Ay, con qué autoridad haces estas cosas! Y empiezan a hacerle preguntas porque quieren ir a por él, los escribas, los fariseos, los herodianos. Y Jesús da una serie de enseñanzas muy duras. Hasta que al final Jesús directamente se pone a hablar con ellos y lanza un mensaje muy duro. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Muy duro. Y lo que nos comentaban ahora, lo que comentaba Joaquín, esos ayes que tenemos en el capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, serpientes, ay de vosotros, hipócritas. Ay, ay, ay. Y vamos al final del capítulo 23. Qué dolor tan fuerte. Jerusalén, Jerusalén, versículo 37, no sé si lo he dicho. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto lo dice estando en el templo. Esto es lo último que dice estando en el templo. Después de los ayes, ay de vosotros, no sé qué haría con la cabeza. Me gustaría ver la cabeza y las manos de Jesús, son muy importantes. Yo no sé si inclinaría la cabeza para abajo, levantaría el rostro para decirlo con una voz más alta,
pero he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Me hubiera gustado ver el lenguaje no verbal de Jesús al decir esto. En el templo. Y ya lo que me toca a mí, versículo 1 del capítulo 24. Cuando salió Jesús del templo, ¿ven? Todo lo que ha pasado antes tiene que ver con algo que ocurre en el templo mientras Jesús está enseñando. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Salen del templo y los discípulos le invitan a que mire aquellos edificios. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. He aquí vuestra casa, os ha dicho hace un momentito en el templo, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pero el templo, que era el lugar de la presencia de Dios, ¿qué dice aquí? Que será destruido, que no quedará piedra sobre piedra, que no va a quedar ni un trocito. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Salen del templo y se van al monte de los olivos. Le han invitado a Jesús a contemplar el templo. Y quiero que por un momento nos pongamos en el lugar de aquellos discípulos judíos que han oído decir a su maestro que esa casa iba a ser abandonada y que de ese templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Y quiero que les acompañemos mentalmente al Monte de los Olivos. Algunos de vosotros aquí habéis estado en Jerusalén, ¿verdad? Algunos. Sí, yo sé de algunos que han estado en Jerusalén. Y el resto vamos a ir. El resto, los que no os preocupéis, que vamos a ir para ver esto. Además tenemos buenos maestros que nos van a enseñar y nos van a permitir disfrutar de esto. El Monte de los Olivos no está muy lejos de la ciudad, ¿verdad? Está cerquita, un paseíto, ¿no? Hacerme así con la cabeza a los que habéis estado, que yo no he estado. Sí, no, más o menos. Gracias, sí. No sé cómo será ahora la ciudad de Jerusalén, pero en ese momento, es mejor la historia que el presente. En aquel momento, al mirar desde el Monte de los Olivos la ciudad de Jerusalén, es que había un edificio que sobresalía. Un edificio de mármol blanco, edificado por Herodes el Grande, que como gobernante no es que fuera un modelo de buena persona, pero como constructor, pues había hecho muchas cosas. Y aquel templo se veía a distancia. Cuando uno llegaba a la ciudad de Jerusalén, cuando se acercaba, lo que veías, antes de ver la ciudad, era una montaña, una montañita blanca que brillaba bajo la luz del sol. Y Jesús ha dicho que no quedará piedra sobre piedra de ese edificio. ¿Qué efecto creéis que pudo generar en los discípulos el oír semejantes palabras? Que el templo iba a ser destruido. Yo no sé con qué compararlo.
Pero ¿cómo se va a destruir el templo? Además, si estaba Jesús allí, ¿cómo iba a permitir Jesús que se destruyera el templo? Pero Jesús había dicho que se iba a destruir y esto tenía que pasar. ¿Quién te iba a decir que la ciudad de Kiev iba a ser bombardeada? ¿Quién esperaba? No, hombre, aquí no va a pasar nada. Y luego hemos visto cómo han quedado algunas ciudades. ¿Os acordáis de las Torres Gemelas? El símbolo del poder económico de los Estados Unidos. ¿Quién iba a esperar? ¿Quién iba a esperar que esas torres se iban a caer? ¿Cómo iba a esperar un judío que el templo de Jerusalén fuera destruido? Pero lo había dicho su maestro, al que conocía muy bien, y entonces le preguntan, le hacen una pregunta, que es una pregunta triple o doble, que son 3 preguntas en una, o 2, o una. Me explico. Pues la pregunta que le hacen es la siguiente. Fijaos que son 3 aspectos, o 2, o a lo mejor 1. Pero dicen, para ellos en realidad yo creo que es una cosa conjunta. Dice, dinos, y ahí va la pregunta. Le preguntan al maestro, contemplando aquel edificio tan hermoso. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo vas a volver? Porque también nos has dicho que vas a morir, que vas a resucitar, pero que vas a morir. Entonces, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas? Primera pregunta, o primer aspecto de la pregunta. Estas cosas, que van a destruir el templo. ¿Esto cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser de tu venida? Porque nos has dicho que vas a la cruz. Varias veces, ¿verdad? 3 veces. Que vas a la cruz, que vas a morir y que es necesario que el Hijo del Hombre, ¿os acordáis, no? ¿Y cuándo será también? Pues el fin del mundo. Entonces, en realidad, son 3 aspectos, o a lo mejor 2. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Punto 1. Y por otro lado, ¿cuándo se va a producir tu venida y el fin del mundo? ¿Cuándo vas a volver? Después de que ocurran estas cosas tan terribles que nos estás anunciando, que la casa va a ser desolada. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto, que vuelvas y que acontezca el fin del mundo? Y Jesús contesta, respondiendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que lo primero que hay es una advertencia, ¿verdad? Acerca del engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Cuándo ocurrirá que el templo sea destruido? Vamos con la primera parte. Dice Jesús, cuidado que no os engañen, porque vais a oír de guerras, de rumores de guerras, porque va a haber personas diciendo que ellos son el Cristo. Esto implica que Jesús tenía que haber muerto, ¿verdad? Porque si otros decían que era el Cristo, no podía ser el que les estaba hablando, ¿verdad? Algunas de las personas que estaban allí, algunos de los discípulos, vieron que esto pasó. Que esa Palestina, ese Israel
esa provincia romana de Judea, es que las fronteras iban cambiando de vez en cuando y la situación administrativa también, experimentaron, después de la muerte de Jesús, una serie de levantamientos judíos importantes que provocaron lo que se llamaba, sobre todo después de la muerte de Nerón, las guerras judías. Y algunas personas estaban diciendo que eran el Cristo. Y un general romano que se llamaba Vespasiano fue a la tierra de Israel para acabar con esas revueltas judías que estaban molestando en la parte oriental del Imperio Romano, y que estaban causando disturbios en Roma. Y cuando Vespasiano está allí, se muere un señor que se llamaba Nerón. Y cuando se muere Nerón, el último emperador de la dinastía Julio Claudia, ahí hay un montón de problemas. Porque ¿quién va a gobernar ahora en la capital del imperio? Entonces empiezan a pegarse entre sí. Hay 4 emperadores que van juntitos, seguidos, uno detrás de otro. Guerras y rumores de guerras. ¿Qué va a pasar? Eso llegaría también a las provincias del imperio. Guerras. ¿Y qué va a pasar ahora con este vacío de poder? ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que Vespasiano va a Roma a poner orden en la situación, y Vespasiano va a ser el nuevo emperador de Roma y se inicia una nueva dinastía, la dinastía de los Flavios. Pero allí siguen las guerras. Allí siguen las guerras. En la parte del norte y del sur de Israel. Incluso uno de los militares romanos no, judíos, se pasa al bando de los romanos, porque Vespasiano había rodeado la ciudad de Jerusalén, pero no la había atacado. Se había dedicado en la zona de Galilea, en la parte norte, de ir dando caña, de ir peleando con los judíos. Entonces un general judío se pasa a ellos, que es un tal Flavio Josefo. Tomó el nombre de la dinastía de los Flavios, fue acogido por ellos. Cambió de chaqueta, diríamos hoy. Y es Tito, el hijo de Vespasiano, el que entra en la ciudad de Jerusalén después de sitiarla, y el que va a masacrar, el que va a destruir la ciudad de Jerusalén, y el que va a destruir y arrasar completamente el templo. Profecía de Jesús. Él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Alguien de los que está aquí ha visto el templo de Jerusalén? ¿Los que habéis estado? ¿Queda algo? Una maqueta, nos dicen, una maqueta a escala. Un murito, ¿no? Un trozo del muro, pero el templo. Ellos vieron con sus propios ojos el cumplimiento de esta profecía. ¿Y después qué pasará? Y después de que haya sido destruido el templo, ¿qué va a pasar? Y aquí Jesús lo que va a hacer es describir la situación del mundo, lo que va a pasar en el mundo, hasta que Él vuelva. Vamos, nos habíamos quedado en el versículo 8. Vamos a leer a partir del 9. Entonces,
Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El engaño, fijaos, el engaño continuará. ¿Habría engaño justo cuando se muriera Jesús? Habría engaño de falsos cristos. Y después, cuando todo esto pasase, seguirá habiendo engaños de falsos profetas y de gentes que dirán mentiras. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y aquí está diciendo cuándo vendrá el fin y alguna cosa muy importante que tiene que pasar antes de que el fin venga. Será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, y aquí no todo el mundo tenía una Biblia en su casa para leer, sino que uno leía y otros escuchaban, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La capital de Judea se llamaba Jerusalén. Pues los que estuvieran en Judea, cuidadín, cuidadín. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Tercera vez, porque, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Pues claro que sí. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Todo esto pasará, todas estas cosas que nos está describiendo, antes de que vuelva Cristo. Y lo que nos está diciendo es que cuando venga Cristo, ¿qué? ¿Tendremos un tiempo para pensarlo? No, será una cosa inminente, será algo rápido. Pero hasta que venga Cristo, nos espera una serie de cosas. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué está enseñando Jesús en relación a esa pregunta doble o triple que le hacen sus discípulos? Pues mirad, esto ya os digo, en escatología cada uno puede sacar sus conclusiones. Entendiendo este texto en el contexto en el que lo hemos leído y viendo el propósito y las palabras que Jesús dice, yo entiendo que una enseñanza clarísima de aquí es que Jesús está transmitiendo un mensaje no de alarmismo, sino de tranquilidad. ¿Y qué pasa en el día de hoy? Que hay montones y montones de mensajes alarmistas. Él no alarma, él advierte que habrá engaño, por un lado.
que habrá gente que intentará sacar partido de todo esto. Y advierte también que ocurrirán cosas terribles, terribles. Que habrá que... Primero habla de persecución, pero antes ha hablado también que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, un montón de cosas muy desagradables. ¿Pero qué dice Jesús? Ay, cuando esto pase, por favor, llenaos de miedo, pues esto va a ser terrible para vosotros. ¿Dice eso? No, no. Todavía no es el fin. Esos son los principios de dolores de parto. Todavía no es el fin. Entonces, antes de que llegue el fin, ¿qué tenemos que estar? Agitados. El COVID, es que el COVID... O la Tercera Guerra Mundial. ¿Os imagináis? Esto ha pasado a lo largo de la historia muchísimas veces. ¿Os imagináis cuando estalló la Segunda Guerra Mundial? La primera. Y Jesús dice, estas cosas van a pasar cosas terribles. Y van a pasar en medio de vosotros. Vamos a ver cosas terribles, vamos a ver y vamos a experimentar. Estamos experimentando, ¿verdad? Cosas terribles. Pero eso es un motivo suficiente para que un cristiano pierda su posición ante la vida y ante el mundo. El sufrimiento para un cristiano no es opcional. El pasar por situaciones difíciles y situaciones trágicas a veces, para los cristianos no es opcional. Ni tiene por qué ser alarmista, porque tenemos la palabra de Dios, en este caso en vuestras manos, o yo la tengo aquí en este púlpito. Mirad lo que dice la palabra de Dios de situaciones trágicas que experimentaron muchos hombres a lo largo de su vida, hombres de la Biblia. No sé a quién os viene a vuestra mente, pero a mí me viene, por ejemplo, José, el patriarca. ¿Pero qué sentido tenía aquello? ¿Qué sentido tenía que sus hermanos le vendiesen, que fuese tratado como un esclavo? ¿Qué sentido tenía eso? Pues ver la gloria de Dios. Y las dificultades en tu vida y las dificultades en mi vida y los problemas en nuestra vida están no para que nos atemoricemos, sino para una cosa que está muy clara. Para que digamos con Job, yo sé que mi Redentor vive y que al final estos ojos le van a ver. Y la gloria postrera, dice en relación al templo, será mayor que la gloria primera. Y Dios se glorifica. ¿Y Pablo qué tenía en su carne? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Un aguijón, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esas cosas tan maravillosas que le iban a pasar fueran acompañadas de un poquito de por favor. Para que no se lo creyese demasiado. Dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios, ¿cuándo se perfecciona? Cuando nos va bien la vida, cuando no tenemos problemas. Porque el poder de Cristo se perfecciona en mi debilidad. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque es Cristo y no yo el que vive en mí. Entonces, no alarmaos, hermanos, porque vengan cosas terribles. Segunda cosa que yo veo claramente aquí. No se nos invita a especular, a hacer cálculos. Un poquito más adelante nos dirá, el día y la hora, ¿quién lo sabe? Nadie, ¿verdad? ¿Y cuántos libros y cuántas teorías de YouTube ya lo dejo de lado? ¿Cuántos vídeos acerca de cuándo vendrá? Hombre, no sabemos el día ni la hora, pero el año más o menos lo podemos calcular. Hombre, lo que se nos está diciendo es que vendrá de sorpresa. ¿Cómo dice? Vendrá como un relámpago, ¿verdad? Como un relámpago.
que sale de oriente y de repente lo llena todo, un relámpago. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 1 al 4, y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dicen que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Lo conocemos esto, ¿no? Sabéis que una vez un americano le dijeron, ¿no?, que oyó la palabra chorizo referida a un ladrón. Y, pero chorizo, ¿por qué usáis esa palabra? Y dice, bueno, es que es un sinónimo, es argot para decir ladrón. Entonces el hombre desde el púlpito, ¿por qué dice que el Señor vendrá como chorizo en la noche? Bueno, pues vendrá como chorizo en la noche, pero vendrá. Entonces la tercera enseñanza, la más importante de todas para mí, es la certeza de que Cristo volverá. Yo volveré, le está diciendo Jesús. Yo llegaré, vais a pasar muchas cosas, vais a ver dolores de parto, vais a atravesar dificultades, como atravesó su pueblo también a lo largo de la historia. Pero yo voy a volver, yo volveré. Ahora, si tú sabes que va a volver y que va a volver como un ladrón en la noche o como un relámpago, como nos está diciendo en este texto, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué se sigue? Si tú sabes que un ladrón va a venir a tu casa por la noche y sabes que va a volver, ¿tú qué haces? Ah, bueno, pues si ya viene, ya esperaré a las señales para ver. No, que va a venir de forma inesperada. Como hacemos los profes, poner examen sorpresa, que es lo peor que puede hacer un profe, sin avisar. Entonces, si no te voy a avisar, si te estoy avisando de que te voy a poner un examen sin avisar, ¿tú qué tienes que hacer? Estar preparado, estar vigilantes, porque el Señor va a volver y va a venir y puede venir mañana. Porque hay hoy rumores de guerra, hay pestes, persiguen a los cristianos y es una invitación también a trabajar. Estas buenas del reino se anunciarán a todas las naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar el evangelio del reino a todas las naciones para que Cristo vuelva, pero sobre todo estar preparados para cuando ese evento se produzca. Mira, Dios no quería predicar sobre este tema. Estoy aquí predicando de una forma absolutamente circunstancial. Y os voy a explicar además por qué. Os voy a hacer una confesión personal y vital de mi vida. Yo hice mi tesis doctoral sobre escatología bíblica. 10 años de mi vida tardé. Tengo una testigo aquí que la pobre hace así con la cabeza, lo tuvo que padecer. 10 años leyendo, investigando, trabajando sobre ese tema. Y llegué a una conclusión, llegué a algunas conclusiones, están ahí al final de la tesis. Pero una de las que llegué desde el punto de vista personal es, yo de este tema no hablo. Es tan complicado, es tan difícil. Y si lo estoy hablando hoy es de una manera muy circunstancial, muy circunstancial. ¿Qué aprendí yo en esos 10 años? Además de que era un tema muy difícil. ¿Sabéis lo que aprendí? Nada. Pues bueno, alguna cosilla aprendí que esto de la venida de Cristo no tiene nada que ver con tesis doctorales, ni con libros eruditos que calculan fechas, ni eventos, ni sucesos. Que esto tiene que ver con la esperanza, y cómo respondemos todos y cada uno de nosotros a esta esperanza. Y tiene que ver con estar vigilantes, porque Cristo viene. Y dejadme que os haga una pregunta, ya que yo os he contado una cosa de mi vida. Si Cristo volviera hoy, que puede venir en cualquier momento, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde te encontraría Cristo? Si Cristo volviera hoy, ¿estarías preparado? Déjame que le dé otra vuelta a la pregunta.
¿Dónde está hoy? Si Cristo viene mañana o si Cristo viene hoy, esta noche. ¿Dónde está tu refugio? ¿Dónde está el refugio de tu vida? ¿Qué tal estás tú espiritualmente? Un silencio para que lo penséis un poquito. ¿Dónde estoy yo? Porque es posible que te hayas apartado un poquito del camino, que te hayas apartado de esta bendita esperanza que tiene que estar moviendo y motivando nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. ¿Dónde estás? Y si te has apartado del camino, aunque sea un poquito, quiero invitarte esta mañana, quiero invitarte hoy, sencillamente una cosa que me parece obvia, a que vuelvas al camino. Si te has apartado un poco, si no estás como el Señor, como a ti te gustaría que el Señor te encontrase si viniese ahora, porque te has apartado un poquito de lo que Él espera y demanda de ti, que tú lo sabes, a poquito que mires a tu corazón si eres creyente. Pues si te has apartado del camino, que hoy te vuelvas. Mirad, yo no me he subido a este púlpito hoy para deciros que tenéis un problema si os habéis apartado un poquito del camino. Me he subido aquí con una convicción muy firme, muy fuerte, porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Me he subido aquí, si tenéis un problema, me he subido aquí, no para deciros que tenéis un problema, si lo tenéis ya lo sabréis vosotros. Para deciros que hay una solución, que tenéis una solución, que tenemos una solución, que es la misma que hay hoy y que ha habido siempre, que dice, si te has apartado, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hoy quizás sea el día de volverse a Él. ¿Por qué? Porque el que a mí viene, no le echo fuera. Y si a ti te pasa como a mí, que estás escuchando este sermón por circunstancias, por casualidad, y no sabes esto del camino, de qué camino me he apartado, qué camino es, déjame decirte también una cosa. Que ese camino del que estoy hablando se llama Jesucristo. Alguien que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que hay una solución para tu vida que se llama Jesucristo. Y ese es el camino. Si me estás oyendo, si estás oyendo esto por primera vez, ese es el camino que tienes que encontrar. Ya sea si le conoces y estás alejado o si no le conoces. Hoy puede ser y debe ser, y tal vez sea, un momento de inflexión en tu vida. Es el momento de que hoy vayas a Él. Porque como dijo el profeta Amós, también Ezequiel, buscadme y viviréis. Que el Señor os bendiga.